Amigos televidentes del canal Zoom, les damos la más cordial bienvenida. Siempre para nosotros es muy grato poder estar en presencia de ustedes en los diferentes sitios donde nos sintonizan en el canal Zoom o a través de nuestro canal en YouTube, a través de los podcasts. Nuestra invitada de hoy, la profesora Viviana Peretti, italiana, una mujer que ama a Colombia, pero que uno podría decir es ciudadana del mundo y es una ciudadana del mundo con la imagen. Bienvenida, profe Peretti. Gracias por la invitación. Bueno, ahí quiero empezar como el preámbulo en que la profe Viviana Peretti llegó a Colombia como antropóloga y terminó siendo una importante maestra de fotografía, porque es así, en el sentido no solamente de profe, sino maestra en el arte de la fotografía. ¿Cómo fue eso? Sí, digamos que yo soy antropóloga de formación, entonces me gradué en Italia y después me gané una beca ICETEX para hacer una maestría aquí. Y la idea era una investigación en el Putumayo con los países. Era el 2000, había armado la guerrilla hace 6 meses en el sur del país. Entonces, cuando yo llegué a la Universidad de los Andes me dijo, no hay posibilidad que usted lleve a cabo su investigación en el campo. Si quiere se queda y hace una tesis teórica. Yo le dije que no había viajado a Colombia para hacer una tesis teórica, que había mucho más material en los archivos de Sevilla o en Madrid, y mi tesis había sido sobre la colonización del imaginario en la época de la conquista, entonces aquí no había como material para llevar a cabo eso en términos teóricos. Entonces llegamos a un arreglo y el arreglo fue, como usted tiene beca ICETEX, quédese y estudie, mire a ver si hay algo que le interesa en la universidad y estudia lo que quiere. Entonces yo pasé 2 años metida en el cuarto oscuro en el laboratorio de los Andes y vi todas las materias que había de fotografía y de diseño. Tuve la gran suerte de encontrar una maestra fenomenal en esa época, que fue Magdalena Agüero, que vio en mis negativos lo que yo no podía ver y que me empujó para que siguiera, Sí, ella básicamente vio mis primeros rollos y me dijo, yo me temo que tú tengas que cambiar profesión, ¿sí? Y fue lo mejor que me pudo decir en ese momento, entonces sí, fue como muy casual. Bueno, pues esta es nuestra invitada en el programa de hoy, que viene dictando el taller de fotografía experimental organizado por la Escuela de Medios para el Desarrollo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Bienvenida. Gracias. La profe Viviana Peretti es una fotógrafa muy exigente con su trabajo y con la capacidad narrativa de la imagen a través de la mirada. Ella intenta que haya un equilibrio entre la forma y el contenido. A la profe Peretti le gusta contar historias de una manera que sea reveladora, diferente, estéticamente llamativa, pero también considera que hay que entender que la fotografía tiene un lenguaje, que ese lenguaje está hecho también de una forma y que esa forma es importante. Enseñar esto y todos los secretos de la fotografía que les sean posible es parte de la temática que imparte en el taller de fotografía experimental organizado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto. Bueno, vamos a empezar nuestra conversación un poco hablando sobre uno de los temas que le he visto que trabaja la profe Peretti en el tema de la fotografía, sobre todo en esa fotografía periodística, con el tema de la imagen y la fotografía que están trabajando los medios tradicionales. ¿Cuáles son como esas dificultades que ve la profe Peretti en ese tipo de trabajo cotidiano de los medios tradicionalmente, en ese cubrimiento de nuestra actualidad? Sí, yo creo que para lo que es sobre todo Colombia, considero que hay una visión muy literal y muy narrativa de la fotografía. Aquí considero que los medios más que hacer fotografía hacen fotoilustración y utilizan la imagen siempre para ilustrar lo que el texto está diciendo, lo que un titular está diciendo. Entonces aquí para mí la fotografía en medios no tiene autonomía. No tiene autonomía como un lenguaje propio que puede contar una historia independientemente del texto, independientemente de las palabras. Y esto es algo muy de acá, muy de Colombia, ¿sí? Hay medios a nivel internacional que cuentan historias exclusivamente por imágenes. Aquí la imagen es siempre algo que me está ilustrando, algo que yo estoy diciendo en un texto,
o qué digo en el título. Entonces creo que la gran dificultad es precisamente esa, como romper un poco esas dinámicas y romper también como en los estudiantes esa manera de considerar la imagen como algo de vaya y tome 2 fotos ahí que ilustren lo que usted acaba de escribir o lo que me acaba de decir. Y nunca es al revés, nunca es cuénteme una historia por imágenes, y, sí, utilice la fotografía para contar lo que usted quiera contar, sea cual sea su historia, y no necesita nada más, no necesita texto. ¿Sí? Es como realmente una falta de autonomía, todavía aquí no se ha entendido o no se quiso ver que la fotografía es un medio autónomo y que debería tener esa autonomía también en los medios. ¿Cómo hacer una fotografía diferente? ¿Qué hace que una fotografía sea diferente y que pueda tener esa historia propia, esa historia diferente a la narración literaria? Sí, yo creo que es realmente aprender a evocar cosas con imágenes. Yo digo siempre que una foto debería ser algo que en lugar de darme una respuesta acerca de algo, me genere preguntas acerca de eso. Entonces el esfuerzo es siempre esto, como ir más allá de la literalidad y aprender cómo utilizar la imagen para evocar cosas, más que para decirlas o para ilustrarlas así de forma narrativa, sino realmente ser capaces a través también, digamos, de una estética fotográfica de un cierto tipo, de evocar cosas y de tener un lenguaje que sea revelador, diferente, autónomo. ¿Sí? ¿Cómo hacer para que haya sensibilidad? Me parece que debe ser un poco el tema de sensibilidad, que esa mirada sea capaz de salirse precisamente de ese relato literario del escrito periodístico. Sí, yo creo que pues, por un lado es un hecho de sensibilidad y ahí es como también, sin embargo, como entrenar el ojo a ver diferente. Sí, yo dicto un taller que se llama Aprende a ver y es realmente, sí, es como un aprender a ver de forma diferente con y sin cámara, ¿sí? Como de acercarse a la realidad, cualquiera que fuera la realidad y ser capaces de relatarla de otra manera. Y lo que siempre digo es que la cámara no discrimina, ¿sí? Las cámaras que nos están grabando en este momento no discriminan y sin embargo, sí, el ojo de uno es el que debería discriminar y ser capaz de contarte algo añadiendo, sí, como todo ese bagaje que uno tiene como fotógrafo y antes que como fotógrafo como ser humano. Sí, entonces pues un bagaje que es un bagaje cultural, de análisis, de interpretación de la realidad, pero también un bagaje precisamente sí, de sensibilidad, de interés hacia algo y como decir, bueno, te lo voy a contar, pero te lo voy a contar de una manera como mi cámara sola no haría. ¿Sí? Las cosas que, bueno, el trabajo que tiene la profe Peretti es un trabajo maravilloso, ya hemos visto algunas de las imágenes y veremos dentro de los videos esas imágenes. Hay mucha fotografía en blanco y negro y yo le oí decir en alguna de las entrevistas que le hacían que el color la distrae. ¿Cómo la distrae el color? ¿Qué es esa esencia que tiene el blanco y negro? Sí, yo creo que, digamos, para mí la fotografía es una abstracción de la realidad, sí, no es nunca la realidad y por eso, digamos, cuando uno logra abstraer también es cuando se va un poco más allá de la literalidad de un relato narrativo. Entonces, claramente el color para mí es algo que distrae, mientras que el blanco y negro es algo que me permite precisamente abstraer mucho más y concentrarme más no solo en el contenido de lo que está pasando en mis imágenes, sino también en la forma. Entonces la luz, en los contrastes, en las líneas, en las geometrías y intentar encontrar ese equilibrio entre forma y contenido, a mí me resulta, digamos, más fácil hacerlo sin la distracción del color. Yo utilizo el color solo cuando el color es parte del relato que estoy haciendo, ¿sí? Entonces los últimos 2 años estuve en el Mediterráneo haciendo un trabajo precisamente sobre el Mediterráneo, sobre mi relación con el Mediterráneo. Y ese trabajo es en color y de hecho el título de ese trabajo es Nostalgia en Blue, entonces como si es el azul, es regresar a unas tonalidades de azules que yo no encuentro acá o que no he encontrado en los muchos años que he vivido en Estados Unidos. Entonces ahí para mí el color era fundamental para lo que quería decir y evocar con mis fotos, pero la mayoría de las veces sí, digamos que me resulta más fácil evocar sin esa distracción del color.
cuando en la educación se maneja el tema de los medios y se manejan los aparatos, como le decimos nosotros, ¿cierto? Hay una fascinación y hay cierta magia por los aparatos, sí. y el estudiante como que se fascina con los aparatos como si el aparato fuera el elemento fundamental. Y hoy en día con el tema de las tecnologías yo siento que a veces como que eso se vuelve un círculo vicioso alrededor del aparato, alrededor de la máquina y alrededor de los software. ¿Hasta dónde debemos mirar y entender el aparato y hasta dónde está como esa construcción real desde lo pedagógico? Sí, pues aquí hay un dicho en Colombia que a mí me encanta y que es que no es la flecha, es el indio, ¿sí? Y yo eso es algo que aplico en mis clases todo el tiempo y que reitero a los estudiantes todo el tiempo. Realmente no es el tipo de máquina que uno tiene, no es la cantidad de píxeles que una cámara puede tener, es realmente nuestra mirada y es determinar si uno tiene algo que decir y cómo lo va a decir. A menudo sí hay personas que están supremamente equipadas, que tienen cámaras, sí, que podrían, sí, que le falta solo planchar y que sin embargo no son capaces de decir algo con eso, de evocar algo con eso y contar historias con eso. Yo personalmente la mayoría de mi trabajo en blanco y negro está hecho con una cámara que vale $40 y es una cámara de plástico, es una cámara de juguete. Es análoga, sí, entonces todavía dispara rollo, pero sí, yo no tengo esa goma de la tecnología, yo no estoy actualizada en términos de tecnología, sí, pero al mismo tiempo considero que, por ejemplo, hoy en día se puede hacer muchas cosas con teléfonos y que esa sí es una tecnología que me parece es importante como exaltar y como hacerle conocer a los estudiantes que aunque no me puedo permitir una cámara, puedo hacer muchas cosas con mi teléfono y no tiene que necesariamente ser un teléfono supremamente costoso, sino un smartphone, ¿sí? Como un teléfono de estos que pueda hacer mucho más que llamadas. Entonces, por un lado no soy muy gomosa ni mucho menos y considero que realmente se pueden hacer cosas con cualquier cosa, con cualquier instrumento, con cualquier caja de zapato que sea capaz de capturar la luz y que realmente la pregunta es ¿qué tengo que decir y cómo lo voy a decir? Bueno, ahora nos ha nombrado unas cámaras, esas cámaras que quienes recordamos la fotografía análoga y nos acordamos esas cámaras que eran como desechables, que parecían que las vendían para que fuera el momento, pero eso es un poco como el concepto de la caja negra. Uh-huh. Y la fotografía digital parece que nos ha hecho olvidar un poco esa esencia que tiene la fotografía. Muchos profesores incluso sacaron, o algunas unidades sacaron los laboratorios y los químicos, ahora los volvieron a traer y están volviendo a trabajar la caja negra. ¿Qué es esa magia que tiene la caja negra? ¿Cuál es esa esencia que tiene y por qué es tan importante no olvidar ese sentido de lo análogo? Pues yo, en mi caso, yo utilizo análogo más que todo porque considero que el digital para mí todavía no ha llegado a esos niveles de latitud, del blanco y negro, de zonas de grises que tiene la película. Entonces, digamos que eso es una cosa, la otra es que uno se vuelve todavía más selectivo cuando está trabajando en análogo, entonces la imagen es una imagen mucho más pensada, mucho más reflexionada, no disparamos a la lata cualquier cosa que se mueve como a menudo uno hace con lo digital, porque detrás hay también un elemento de costos, de cuántas horas me voy a gastar en el laboratorio revelando, pero al mismo tiempo también, y es cierto, hay como un regreso al análogo, hay muchos artistas que están volviendo a trabajar en análogo y hay un mercado para la fotografía análoga, pero yo considero que también a veces, yo no soy partidaria, por ejemplo, de decirle a los estudiantes utilice cámaras análogas, gástese en Colombia una cantidad de dinero en rollos y en revelado porque realmente es un entrenar el ojo y uno lo puede hacer también con una cámara digital, obligándose a no disparar tanto, llevando una sola tarjeta cuando uno va a salir y entonces pensando como si uno estuviera trabajando con rollo y realmente pensando con un ojo analógico y utilizando un ojo analógico, aunque uno esté utilizando una cámara digital, un teléfono, cualquier instrumento que no sea análogo. Entonces,
yo lo hago en mi trabajo porque, bueno, además me encanta. Tiene una estética el blanco y negro que sí, el blanco y negro análogo que yo no he encontrado en el blanco y negro digital, que siempre me parece muy de mentira, sí, muy poco, muy alterado, muy, sí. Entonces, pues por eso, pero al mismo tiempo considero que sí, que yo, por ejemplo, prefiero que los estudiantes hagan cosas y hagan trabajo y produzcan trabajo y se cuestionen lo que están haciendo, y si eso lo pueden hacer más bien con una digital que vale menos en términos de producción, pues que lo hagan, que produzcan y que se cuestionen también desde lo digital. Sí. Profe Peretti, usted estudió antropología pero se hizo fotógrafo. Sí. Sin embargo, cuando uno ve sus fotografías, ahí hay algo de esa esencia de la antropología, de esa mirada detrás. Y un poquito la pregunta como esta reflexión va a: ¿se puede ser fotógrafo simplemente por ser fotógrafo? Es decir, ¿cuál es la esencia de la fotografía? Pues me encanta que diga eso. Sí, yo también considero que en mis fotos hay una antropóloga, sí, que cuando uno ve mi trabajo claramente se nota que hay alguien que se cuestionó algunas cosas, que estudió una carrera sí, en humanidades, que estudió historia, que se cuestionó las religiones, que estudió historia de las religiones, y considero personalmente que el trabajo de los fotógrafos, digamos, los fotógrafos que más admiro y cuyo trabajo me evoca más o que más me interesa, son personas que han llegado a la fotografía a menudo ya como adultos y que han llegado con otro tipo de carrera, que no necesariamente sean en humanidades. Sí, hay muchas personas que llegan a la fotografía desde la arquitectura, desde la ingeniería, desde el diseño, inclusive desde derecho, y que están produciendo cosas supremamente interesantes, supremamente valiosas. Considero que es muy problemático cuando uno sale del colegio y hace algún tipo de carrera técnica en fotografía, aprende, digamos, la parte del oficio técnico, y sin embargo ese saber técnico no tiene un respaldo, sí, como de un saber también humanístico, de un cuestionamiento de la realidad. Y es un poco cuando uno ve gente que sí, que dispara, que maneja la técnica, pero que otra vez no tiene nada que decir o no encuentra una voz suya personal como para decirlo. Entonces a menudo lo que están haciendo es también como replicar fórmulas que alguien se ha inventado y que le ha ido muy bien, y que sí, entonces disparar al estilo de, contar historia al estilo de, sin cuestionarse nunca, sí, cuál es mi estilo y qué voz tengo yo. Pero sí, yo considero que es importante como tener un bagaje un bagaje que también pues uno alimenta a diario. Yo considero que ser fotógrafo es como ser deportista, entonces uno entrena a diario, y uno entrena no solo tomando fotos, sino viendo películas, leyendo libros, estando enterado de lo que pasa en un país, estando enterado de la prensa, cuestionándose cosas, yendo a exposiciones que no necesariamente tienen que ser de fotografía, pero esto alimentándose como ser humano y siendo un ser humano, sí, consciente de lo que pasa alrededor de uno. Bueno, ya nos hablaba un poco la profe Peretti sobre las posibilidades que tiene hacer fotografía con un dispositivo como es el smartphone, el teléfono que nosotros llamamos celular. Sin embargo, hay quienes creen que el smartphone de alta gama, pues con eso ya están haciendo la fotografía del mundo, y que eso puede reemplazar la cámara fotográfica. Es decir, esas tecnologías podrían reemplazar una cámara fotográfica. ¿Cómo van esos desarrollos tecnológicos? Porque en eso hay una gran discusión. Sí, también ahí depende, digamos, yo lo que siempre digo, si uno se tiene que comprar una cámara una compacta que está hoy en día alrededor de $100 dólares, $800, yo a menudo le digo, mejor compres un celular de última generación. Porque realmente el sensor, las cámaras que están utilizando son increíbles, las aplicaciones que se desarrollan a diario también son increíbles.
Pero también ahí, sí, yo utilizo un iPhone 5 que no es de última generación, lo utilizo con una app que no me permite modificar ni velocidad, ni abertura, diafragma, nada, entonces realmente lo utilizo como si fuera una Polaroid, despichar. Entonces ahí otra vez, es como si uno maneja un lenguaje fotográfico que uno después aplica en su fotografía análoga, en su fotografía digital, uno lo aplica también en su fotografía de teléfono con todas las limitaciones que los teléfonos hoy en día tienen. El teléfono tiene la gran ventaja, digamos, de que yo me voy a hacer un trabajo fotográfico, voy a retratar a alguien con un teléfono, la disposición de las personas frente a un dispositivo como ese es muy distinta que a una cámara, ¿sí? La gente es mucho más abierta, considera que uno con un teléfono, ¿qué va a hacer uno con un teléfono? Entonces sí, pues tómeme la foto, mientras que se ponen, digamos, mucho más serio y mucho más preocupado a la hora de ver una cámara y de ver una cámara profesional. Y también todo el mundo hoy en día está acostumbrado a un teléfono, entonces hay una manera mucho más relajada de estar frente a un teléfono que de estar frente a una cámara profesional. Por el otro lado, ir a hacer un trabajo, digamos, para un cliente con un teléfono puede tener sus problemas porque es como, a menos que no conozcan las habilidades que uno tiene con un teléfono, no hayan visto trabajo que uno ha producido con teléfono, es muy problemático hacerle creer a alguien que uno es muy profesional a la hora de llegar a un evento y de llegar, sí, digo, una boda solo con un teléfono, ¿sí? Y sí se puede, pero hay que conocer el cliente lo tiene que conocer a uno muy bien. Bueno, el mundo de los medios a través de las tecnologías también yo creo que ha ampliado sus espacios y sus visiones, sus narrativas. Ahora el fotógrafo también debe pensar en imagen, en movimiento y debe pensar en audio. ¿Cómo integrarse el fotógrafo a este nuevo mundo que llamamos ese mundo transmedia? Sí, sí, yo creo que hoy en día a uno le toca ser un poco todero, ¿sí? Aunque yo no soy muy partidaria de eso, digamos, hay como una tendencia en los medios a pedirle a un fotógrafo que haga todo, que haga video, que tome imágenes still, que haga audio, pero también hay fotógrafos que que de alguna manera se oponen a eso y como que dicen, bueno, yo llevo un videógrafo y ahí miramos a ver cómo hacemos. Y yo soy muy partidaria de esto, es decir, yo soy fotógrafa y manejo un lenguaje para fotografía que es fotografía fija. Considero que hacer video es otra cosa, sí, seguimos hablando de imágenes, pero es realmente otro tipo de lenguaje, otro tipo de narrativa. Y es un poco como, sí, el escritor, uno puede escribir novela, puede escribir crónica o puede hacer poesía. Seguimos lidiando con palabras, pero son lenguajes muy distintos. Y pasa lo mismo con fotografía y video. Lo que sí uno puede hacer es claramente llevar herramientas para hacer audio, para grabar audio, para hacer entrevistas. Yo no le veo, digamos, problema a eso. Pero, por ejemplo, esto de mezclar video e imágenes fijas es un problema. Uno lo puede hacer, pero claramente no va a ser la misma calidad que uno puede tener con la imagen fija si lo que hace uno es imagen fija. Es como pedirle a un videógrafo que sea fotógrafo. Uno de los trabajos más representativos de la profe Viviana Peretti en Colombia es Infierno Paradisiaco. Ella dice que es una metáfora del país a través de los cementerios. Hoy estamos iniciando una nueva etapa, pienso que gracias a las firmas de los tratados de paz con las FARC. Y se me ocurre preguntar en este momento, porque pues la profe Peretti tuvo la oportunidad de vivir como buena parte de nuestro proceso, de nuestro conflicto, y por eso esa serie de los cementerios. Ahora, en este momento, ¿qué serie le gustaría hacer en Colombia? Pues digamos que la serie que de hecho estoy haciendo, intentando hacer con muchas dificultades burocráticas, pero me gustaría hacer un trabajo sobre desaparición forzada. Ajá. Y sobre desaparición forzada enfocado en el sentido de
un territorio que se vuelve cementerio. Entonces hay un antropólogo forense que trabaja en Medellín, con el cual trabajé en Medellín, y él decía que Colombia es una gran fosa común, ¿sí? Que hay restos de colombianos por todos lados, en los ríos, ¿sí? En la selva, en los páramos, por todos lados. Y sí me encantaría, como digamos, estoy trabajando esto, como que haya una reflexión fotográfica sobre un territorio que se ha vuelto cementerio, que se ha vuelto fosa común, y sobre ese enlace con la tierra, ¿sí? Es decir, aquí el conflicto está relacionado con la tierra, con la posesión de la tierra, a uno lo desaparecen o lo desplazan por tierra, y finalmente a la tierra vuelve uno, ¿sí? Como desaparecido. Entonces también esto, como una reflexión sobre la tierra, el territorio y esa inmensa geografía nacional, ¿sí? que se vuelve cementerio. Muchas gracias, profe Peretti, por estos momentos, por compartir y por este taller magnífico que ha venido dictando aquí en Uniminuto. No, gracias a ustedes y bueno, a esperar las imágenes de una Colombia por fin en paz, ojalá. Bueno, vamos a ver, eso es lo que todos soñamos y todos esperamos. Los invitamos a que sigan con la programación del canal Zoom. Muchas gracias.